a nuestros especialistas en diversas materias. Se encuentra con nosotros el licenciado Juan Manuel Sepúlveda Fayate, el comentarista político. Gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches a usted y al auditorio. El licenciado Gerardo Rodríguez Menéndez, analista político. Gracias, Gerardo. Hola, buenas noches. Mucho gusto en verdad que nos escuche. Y el licenciado José Ureña Velázquez, periodista, columnista del periódico 24 Horas. Gracias, Pepe, como siempre. Ahí también de ruta, claro. Claro, por supuesto. Buenas noches a todos. Hoy vamos a hablar de cómo se han tensado las relaciones a raíz del secuestro de 4 estadounidenses allí en la frontera en México, en la parte norte de Tamaulipas, y recordar un poco cómo se ha ido tensando las relaciones desde hace mucho tiempo. Y hablamos de este siglo, pero quizás un poco atrás, en 1985, caso Quique Camarena, que hubo un conflicto diplomático entre Estados Unidos y México, y que tú fuiste fiel testigo, Pepe, de esta situación. Bueno, sí, pero fíjate que antes del 85 hubo en el 73 el secuestro de un cónsul, el cónsul Terrence John Harvey en Guadalajara. Lo secuestró un grupo guerrillero conocido como el FRAP, Frente Revolucionario Armado del Pueblo, y estuvo varios días secuestrado, apareció Margón, etc. Pero aquella vez se tensó mucho la tiempo de Echeverría. Y hubo otros incidentes también graves, inclusive el secuestro del suegro del propio presidente Luis Echeverría Álvarez. Ese es, digamos, el antecedente de los tiempos recientes, en el más notorio. Después, evidentemente, siguió el secuestro y interrogatorio y asesinato de Enrique Camarena Salazar, el agente de la DEA, quien fue secuestrado en Guadalajara, torturado aparentemente en la casa del cuñado de Luis Echeverría, Rubén Zuno, y el cadáver se le encontró en el rancho El Mareño, en Michoacán, siendo gobernador por Cuauhtémoc Cárdenas. Y en aquel tiempo se interesaron mucho las relaciones. Yo estuve en varias partes de esa historia. Estuve en San Diego, en la base militar de San Diego, donde se recibió cadáveres, se recibieron honores. Después nos fuimos a su natal, el pueblo galéxico, que es ciudad hermana de Mexicali, de Mexicali. Y posteriormente el juicio se desarrolló en la Corte Federal de Los Ángeles, cuando llevaron a Rubén Zuno a esa corte, llevaron a un político. Y también estaba ni más ni menos el doctor Álvarez Macario, a quien secuestraron en Guadalajara, se lo llevaron a una propiedad en Tamaulipas. Y de Tamaulipas lo presentaron en la Corte Federal de Los Ángeles. Pues ahí esa vez estuvo muy bien esa la relación con Miguel de la Madrid, que estaba realmente asustado, y así lo demostró en una reunión que tuvo en La Paz con el presidente Ronald Reagan, que también estuvo presente, por cierto. Juan Manuel Sepúlveda, ¿cómo justamente en todos estos conflictos que han tenido México y Estados Unidos, pero los más recientes, cómo ubicar a este que ocurrió el fin de semana pasado? ¿Y qué tantas repercusiones va a tener para nuestro país? Vaya, yo sí creo que en esta última etapa la relación ha sido manejada con mucho descuido. Incluso parecería que hay una intencionalidad de buscar confrontación, porque bueno, desde la elección del actual presidente de Estados Unidos, ya ven que fuimos de los últimos en reconocerlo, prestando oídos al golpe promovido por Trump. Y de ahí para adelante ha sido confrontación, ha sido problema, el coqueteo con nuestras potencias aliadas en Centroamérica, Venezuela, Nicaragua, todas esas potencias con las que estamos aliados terriblemente. Invitar al presidente de Cuba a la ceremonia de independencia y luego condecorarlo en este sentido, pues, a mí se me hace que es buscarle demasiado
innegable que la relación internacional que más nos debe importar son los fronteras y que debemos de ser patriotas y que se nos olvide todos los agravios históricos que tenemos, pero indudablemente estamos metidos en el Tratado de Libre Comercio y pues ese futuro, que además no es un mal futuro, si lo pudiéramos aprovechar, caray, digo, ya nos ha servido mucho. Entonces a mí todas estas escarceos absurdos me parece que son pues, tal vez la búsqueda de racional, ¿no? El extraño enemigo que logre conjuntar las fuerzas nacionales para defendernos de la invasión, que en este caso pues, parecería ya no tan remoto el caso, el hecho de que se metan agentes norteamericanos con o sin permiso del gobierno mexicano, pues vaya, así se vende fácilmente como una invasión. Y en el caso específico de Tamaulipas, Gerardo Rodríguez, la frontera con Texas siempre ha sido una coladera en ambos sentidos. Ahí pasan armas, ahí pasan drogas, hace mucho tiempo pasaba mucha marihuana, cocaína y obviamente el fentanilo en los últimos tiempos. Sí, muy lamentable porque de ambos lados, ¿eh? Sí, igual, por ahí entra la mayoría de las armas que entran ilegalmente a nuestro país, entran por esa frontera y pues han descubierto túneles que comunican a un lado de la frontera, en fin, hay mucha actividad. El tema es que de la prensa y de los medios americanos, pues que solamente de este lado están los malos, ¿no? Y que son los que efectivamente son los que promueven y meten la droga. Pero la droga cruza las fronteras, se distribuye en aquel país. Eso permite que haya gente que está operando la venta al menudeo en aquel país y no se les ha combatido en forma intensa al interior de los Estados Unidos. Entonces yo creo que el resultado va a ser, van a poner mayores controles de acceso a las personas y a los tráficos en la frontera de ambos lados, y van a apretar, yo creo que van a apretar con esta situación que ocurrió bastante al lado mexicano para que va a traer consecuencias en materia de migración, y en materia de seguridad, y en materia de tráfico de armas y de todo lo que hay que ahí pasar. Pero el muchos de los estadounidenses empiezan a dar la propuesta, sobre todo de congresistas, para designar terroristas a cárteles. Con ello, intentar incursionar en México. ¿Tú lo ves como una real o potencial amenaza? ¿O simplemente no dejan de ser exabruptos por parte de los legisladores norteamericanos? Antes de contestar tu pregunta, una acotación. En este momento hay también 2 mujeres estadounidenses secuestradas en Monterrey, Nuevo León. Esto, por supuesto, no es, habla de que no es un acto solo lo que sucedió en Matamoros, sino que está en otros lados, muy cerca de Matamoros, por cierto, porque Monterrey no está tan lejano. Entonces, estamos hablando ya de 6 ciudadanos estadounidenses en este momento que sí pueden avivar mucho la animosidad de Estados Unidos en contra de México. Ahora bien, ya entrando a la respuesta de tu pregunta, no es nuevo. Mira, cuando en el 2019 el presidente Donald Trump, más bien principios de 2020, Donald Trump planteó declarar terroristas a los cárteles mexicanos. Eso se lo dijo el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, a la entonces ¿cómo? Sí. Jared Kushner se lo dijo a la entonces embajadora de México, Marta Bárcena. Marta Bárcena se lo comunicó a López Obrador, y bueno, ahí ayudó mucho la mesura que tuvieron
muertes al año. Pero si a la vuelta de 7 tenemos 2 millones de muertos, es obvio que Estados Unidos lo ve como peligro. Y en expresión de Palacio Nacional, como se cree en los politicistas del mundo, ahí sí podrían actuar. Ahora, ¿es inminente la invasión? No, por supuesto que no es inminente, es una declaratoria, es como aquella aprobación que daban antes. México pasa en la lucha contra el crimen, contra el narcotráfico. Ah, pues sí pasa. Ah, bueno, entonces le vamos a dar la ayudita de 30 millones de dólares anuales, ¿no? Para el combate del crimen organizado. Por supuesto que no hay una inercia de invasión, pero sí crea mucha especulación, sí crea mucho conflicto en la frontera, afecta sensiblemente a la parte migratoria y por supuesto le da alguna repercusión en la parte comercial. Ese es el escenario, pero no la invasión, eso sí no estaría así. Donald Trump también habló de utilizar drones para vigilar sobre todo al cártel de Sinaloa. No lo hizo, o por lo menos oficialmente no se sabe, aunque parece que sí hay mano de la DEA, del FBI y de otras agencias estadounidenses cuando han actuado supuestamente las fuerzas mexicanas en contra de detenciones especiales. Recordemos a Rafael Caro Quintero, lo detuvieron y ya sabemos lo que pasó con el helicóptero de la Marina. Ya sabemos lo que pasó en el primer intento de detener al hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, que por cierto hoy tuvo audiencia y declaró que él no es hijo de Joaquín Guzmán, lo era. Bueno, ese es ya nada más para anecdótico. Es una nota, pero bueno, es parte de su lucha, ¿no? Por alcanzar la sentencia. Pero insisto, no creo que haya una invasión, por eso la invasión inminente. Licenciado Sepúlveda, consecuencias inmediatas de este conflicto. 2 minutos, por favor, antes de usar corte. Pues vaya, yo pienso que se puede aprovechar esta cuestión. Yo coincido totalmente con su ella en cuanto a que no se daría, es poco probable y además poco productivo para los norteamericanos una invasión como tal. Pero, por ejemplo, podemos levantarnos con la sorpresa de operativos relámpago de elementos norteamericanos que lleguen y se detengan personas, pongan explosivos en los laboratorios, cosas por el estilo, que para efecto de opinión pública tendría el mismo efecto. Yo creo que esto se está juntando en un cóctel que va a tener que ver con el problema del tratado bilateral, o sea, en donde estamos en la orillita. Esto nos va a afectar sin duda alguna. Yo creo que López Obrador no vivió lo que implicaba el estar asusando lo del el juicio contra García Luna, porque la sentencia se dictó en contra de México, no de García Luna. O sea, quedamos justificados en la opinión pública americana como los grandes villanos del asunto. A los gringos también eso le cae muy bien. Hay una serie de corrupción, una corrupción terrible en Estados Unidos. Sin embargo, va a ser mucho más cómodo para ellos encontrar a un villano favorito, que va a ser México y los, ¿cómo se llama?, sus carteles, ¿no? Vamos a una pausa, regresamos con ustedes, seguimos en Entre Líneas.
decisiones peligrosas. Gerardo Rodríguez, tú que eres muy asiduo visitante de los Estados Unidos, todo esto crea justamente un caldo de cultivo para que haya reacciones de los norteamericanos hacia los mexicanos, hacia los visitantes y hacia los residentes. Sí, cambia la política interna de los Estados Unidos, sus congresistas, sus senadores, sus posicionamientos que tienen, mucha gente los escucha y tiene su base política y social. Y el problema que tenemos los mexicanos es que estamos a punto de entrar en un proceso electoral en los Estados Unidos y eso puede obligar tanto al presidente Biden, sin decir reelegirse, como a los republicanos, pues tratar de posicionarse en el combate precisamente a ese lastre para ellos, que es el consumo del fentanilo en los jóvenes y en los ciudadanos de los Estados Unidos. Yo veo que es un poco retrata el discurso de Trump cuando quiere hacer el muro, un poco el discurso de que combatir a estos cárteles con las armas, con la fuerza, y luego nuestro presidente no ayuda en el tema, ¿no? La transmisión con el gobernador, con la muerte de estas gentes, y un herido y otro sin ninguna sensibilidad, y luego criticando al sistema americano diciendo seguramente los conservadores nos van a atacar, en lugar de lamentar los hechos y informar que iban a hacer una investigación exhaustiva para detener a los responsables, se fue por la vía de denostar a quienes están protestando en los Estados Unidos. Yo creo que esas actitudes que no abonan en nada a la buena relación, más el tema que siente muy cerca de la problemática de la seguridad nacional para ellos, frontera con ellos, y la campaña electoral y las actividades, el gobernador de Texas, que ha estado intensamente, tiene la Guardia Nacional en la frontera posicionada y hay muros de contenedores en zonas de la frontera de Texas con México, pues es el discurso que están esperando para posicionarse electoralmente y para tratar de actuar en consecuencia. Yo no creo que haya una acción como la de Panamá o otras acciones. Yo lo que creo es que sí va a haber mucha virulencia discursiva y ojalá que en México haya cordura, porque estamos abonándoles el camino para que nos den todo un baño de todo tipo retórico, que puede haber consecuencias para el comercio y para la democracia. Yo espero que haya sensatez, que se encauce a través de relaciones exteriores todo, y que el presidente deje de opinar ese tipo de situaciones, le deje a Ebrard ese tipo de tratos, pues para que se encaucen las cosas adecuadamente y se hagan las investigaciones correspondientes. De lo contrario, vamos a dar motivo a lo inimaginable, porque van a sentirse ofendidos por la acción y por la retahíla de cosas que les va a estar recetando todos los días nuestro presidente. Al igual que también José Ariña entra en una asociación presidencial. ¿Estos asuntos tendrán efectos en la carrera de los corcholatas? Debe tenerlos, aunque no de la magnitud que pensaríamos. No, van a ser dos procesos no simultáneos, porque las elecciones son aquí en junio y en Estados Unidos en noviembre, pero evidentemente van a estar empatados. Aquí el tema es si México, como todo indica, no me refiero, va a estar del lado de Donald Trump, se lo va a estar impulsando, a pesar de que fue el que creó, como le llamó el licenciado Rodríguez, la violencia, la xenofobia, cuando le ganó a Hillary Clinton. Fue su lema de campaña, fue su leitmotiv y triunfó. Quizá si ahora entramos con todos los ingredientes que se están dando a una situación similar, pues quien pierde evidentemente es México. En cuanto a las corcholatas,
Pues no era quizá están tan alejadas las consulatas, por lo menos 3 de ellas, de la situación internacional, que solamente afectaría a Marcelo, pero Marcelo tiene ya una relación muy establecida con el gobierno de Donald Trump y también con los que eran sus funcionarios y también con los de Joe Biden. Entonces se puede llevar perfectamente. Recordemos que él, cuando Donald Trump estuvo de candidato la primera vez, él hizo campaña en contra de Donald Trump y a favor de Hillary Clinton. Después supo corregir y armó una relación que le permite ahora sobrellevar la situación. Y también hay otro aspecto, por supuesto, que es menos agresivo, que tiene más tacto que el presidente para tratar temas internacionales. Eso, por supuesto, que lo favorecería. Y de los demás, pues ya no tienen relación con Estados Unidos, serán opiniones tangenciales, hablarán de alguna situación como reacción, no lo ha hecho, por ejemplo, Ricardo Monreal, criticando la intención injerencista de los congresistas estadounidenses, pero no pasa de ahí, como candidatos tampoco pasará de ahí. ¿Cómo escribir, licenciado Sepúlveda, el caso Cienfuegos? Todo parece indicar que esto le da justamente motivos quizás a la Fiscalía norteamericana para abrir nuevamente este caso. Bueno, es una bomba de tiempo que tenemos ahí. Yo entiendo que esta decisión política que se tomó en el último momento de entregarlo al gobierno mexicano no dejó muy contento a las autoridades norteamericanas, definitivamente. Entonces, ahorita podría ser otra de las armas que se pudieran utilizar. Más aparte, bueno, pues esta versión que anda por ahí respecto de la relación entre Mario Delgado y Carmona, me parece, el narco que mataron allí en la peluquería en San Pedro Garza, que se encargaba de apoyar campañas y todo aquello, pues vaya, y máxime que ahora, a partir del juicio con García Luna, digo, no por defender a García Luna, que no es fácilmente defendible, pero pues diría yo, cualquier mexicano, funcionario del nivel que sea, puede ser condenado en Estados Unidos. Ya tienen hasta elenco de los testigos y todo. O sea, ya está hecho. O sea, quedamos muy vulnerables ante la justicia norteamericana, que nos pueden condenar con las pruebas que se condenó a esta persona, que son una verdadera vacilada. Y así ocurre porque ¿cuántos exfuncionarios del gobierno de México han sido detenidos en Estados Unidos? ¿No, Pepe? Tú tienes alguna lista, ¿no? ¿Recuerdas? Justamente digo, se refería a muchos de ellos, a varios. Hablemos inclusive, por ejemplo, de solamente un estado, Tamaulipas. Acusaron a Tomás Garrington, acusaron a Eugenio Hernández. Ahora traen a García Cabeza de Vaca bajo supuesta investigación. O sea, ellos acusan a quien quieren y como quieren y sin que sean blancas palomitas. Uno se pregunta, ¿realmente participaron en lo que dicen? Mira, recordemos un caso. Hay un testigo protegido por parte de la DEA que es el testigo de Tomás Garrington y a la vez de Eugenio Hernández. El señor tuvo la capacidad de bilocación. Estaba acompañando a George Bush padre y a Tomás Garrington en el rancho de Tomás Garrington en cacería, y simultáneamente estaba con Eugenio Hernández en Cancún, porque ahí andaba y ahí se juntó con un narco. Son parte de los testimonios que dan Lisa, como los que escuchamos también contra Genaro García Luna. Es imposible que la información de un testigo protegido sea tan precisa como si hubiera estado presente. Si hubiera dicho, yo llegué con la maleta y se le entregó, no, yo no, pero ya la metieron y cuando salió con una maleta parecida. O sea, así le entregaban el dinero a Genaro García Luna.
no dices, no tengo la lista, pero pues, es fácil revivir los casos y todos marcados con los mismos signos. Pero Gerardo, mientras tanto, a nivel interno, sigue creciendo en este gobierno el número de conflictos que tiene por un lado, que tiene con Estados Unidos, que tiene con los intelectuales, que tiene con los medios de comunicación, que tiene con los inversionistas, que tiene con los papás de los niños con cáncer, que tiene con los médicos. O sea, son muchos frentes, ¿no? Muchísimos frentes en un desdén por lo que no sea lo que ellos representan, o mi ideología, muy delicado porque pues todos tenemos libertad de disentir, pero para nuestro presidente pues en verdad es la ley y quiere ser único. Me mandaron, un distinguido amigo que lo está escuchando, me mandó un Twitter que dio el embajador de Estados Unidos de México, señala a Cártel del Golfo como responsable y dice que ojalá quien causa en los términos legales y les combate entre ambas partes a los cárteles es necesario. Es un comunicado mesurado, muy diplomático, pero ya señalan ahí, por ejemplo, que la preeminencia del cártel del Golfo en esa zona. Pues ya están enfocando la causa de esto. Le agradezco a quien me lo envió porque está en el programa. Y de otro, pues sí, se ha generado en 3 años un gran encono, se han abierto más frentes en contra que a favor. Se escoge un tema semanal para generar encono, generar animadversión y desviar la atención de los temas torales y a la vez sembrar dudas y en fin, yo no sé a dónde consideren que nos lleve esto, pero y ojalá que recapacite y ojalá que lejos de generar el encono en los mexicanos se genere la unidad que tanto necesitamos. El 8M. Otro frente. Y el más peligroso de todos. ¿Por qué? Esa confrontación con las mujeres organizadas de López Obrador, esa sí es verdaderamente complicada, porque, vaya, son muy combativas, traen una agenda, vaya, insoslayable, o sea, simplemente el número de feminicidios, el caso del abuso sexual, la violencia política en contra de ellas, el engaño de la paridad, que pues en los números parece que sí, pero en las funciones seguro que no. Yo creo que ese es uno de los frentes más complicados. Coincido con Gerardo, esto es pelearse todos los días y pegarle a todas las instituciones y demás. Y el problema el problema con las mujeres es un problema transverso, porque por ejemplo, en los ataques a la ministra presidenta de la Corte ha caminado un ala feminista que ven una violencia de género en contra de ella. Entonces sí se le está complicando mucho el panorama por esta actitud beligerante. A mí me llama mucho la atención cómo de los grandes, vamos a llamar, comunicadores de moda, en fin, siempre decían, no, es que la verdad es que hasta ahorita no ha habido ataque a la libertad de expresión. Digo, a ver, el que te miente la madre todos los días en la mañanera, claro que es un ataque a la libertad de expresión, que no. Digo, y ahora máxime que pues hay tantos acomedidos dentro del fanatismo que, bueno, ya hasta proponen muerte y digo, ahí tenemos el atentado contra Ciro Gómez Leiva. O sea, no tendría ninguna otra justificación si no es este ánimo y este clima de encono que tenemos ahí, y sobre todo no es normal que en una democracia se descalifique y se ofende a todo
parece verdaderamente demencial. Como el Pepe de la bala, ¿no? En contra de la ministra de la Suprema Corte. Bueno, fue una caricatura, ¿no? Fue una caricatura, pero En todas las redes sociales, sí. Sí, pero esa es parte, esa es ya la materialización, la interpretación del encono presidencial. Hoy, martes, recordemos, Sara Pablo de Radio Fórmula le hizo una pregunta al presidente y el presidente se lanzó contra ella. Eso es, hablando de violencia antifeminista, ahí está, es un ejemplo más. Y dijo que no le iba a contestar porque ella era enviada por Joaquín López Dóriga y Ciro Gómez Leiva, etcétera, etcétera. Estamos hablando de una situación en la que ya es insostenible el nivel de agresiones que estamos recibiendo. En este caso hablamos de periodistas, pero por supuesto que las mujeres. Recordemos la marcha del 2020, el 8 de marzo del 2020, antes de entrar al encierro por la pandemia. Hubo una marcha impresionante de mujeres. Esa marcha estuvo marcada por los reclamos sociales, pero además ese día sufrieron la condena desde Palacio Nacional y con Palacio estamos hablando prácticamente del equipo de gobierno porque emplean el mismo lenguaje, los mismos términos, los mismos blancos y eso es lo lamentable porque allá aparece una campaña de gobierno, esta que se podría traducir en campaña de Estado en contra de quienes sienten. Eso es lo terrible. Mañana es el Día Internacional de la Mujer. Esperemos que todo se desarrolle en paz. Seguramente será una marcha multitudinaria, según los organizadores. Traen cifras. Hoy en la rueda de prensa sobre los detalles de mañana hablaban de que en este sexenio se ha incrementado el número de víctimas diarias de los feminicidios. Pasaron de 11 en 2018 a 21 hasta el momento. O sea, en 4 años se ha prácticamente duplicado el número de feminicidios diarios en el país. Son cifras de las feministas. Yo no tengo una información precisa porque los datos que dan en las conferencias mañaneras están muy matizados y para unos casos toman unas cifras y para otros los hablan de una manera muy favorable, porque también hoy simultáneamente el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dice que los feminicidios y los hechos, las muertes violentas han disminuido un 68%. Entonces teníamos nada más 32% de los que había en 2018 según sus estadísticas. Entonces, las notas oficiales no corresponden con la realidad, pero yo dejo ahí los números que dan unos y otros. Las mujeres están organizando la marcha de mañana, lo que dice el gobierno y el comentario del secretario de Gobernación, Adán Augusto López. nosotros vamos a otra pausa, a la última y regresamos.
Bueno, ya Regresamos regresamos a Entre Líneas, José Breña, el lenguaje o la política del actual gobierno, si es que existe a favor de las mujeres, no encaja mucho con el discurso del presidente, que denota todos los días, unos sí y otros también, a la ministra de la Suprema Corte, a su contraparte del otro poder. Pepe. Se escucha un poco mal. A ver, intentaré interpretar la pregunta. La declaración todos los días. Sí. Sí, pero fíjate que la ministra se ha conducido con una sobriedad impresionante. El gran mensaje, la gran respuesta que dio al presidente el 5 de febrero, cuando la mandaron a la orilla, cuando no la tomaron como históricamente se había hecho en el lugar de honor del Poder Judicial, a un lado del presidente, mantenerse sentada cuando entró el presidente es un acto de protesta. No nada más porque la pusieron a la orilla, sino por el trato que le han dado al Poder Judicial que ella representa. El domingo tuvo un mensaje también ante los jueces impresionante cuando les pidió interpretar la Constitución y ceñirse sin escándalos, sin nada. Hoy se celebra el Día del Juez Mexicano, si no estoy equivocado con el término, es literal. Pero también ahí tuvo o tiene un mensaje, y ahí está, ahí sí, la voz del Poder Judicial. También ella logró mostrar un Poder Judicial vivo, cuando los magistrados, el cuerpo de magistrados, jueces y trabajadores del Poder Judicial le mostraron solidaridad ante las amenazas, ante aquella caricatura que tú mencionabas, que es una forma de incitar al odio y quizá hasta actuar en contra de su seguridad física. Todo esto habla de que regresamos a la dignificación del Poder Judicial que no tuvo el anterior ministro Arturo Saldívar, quien era realmente un hombre asiduo en Palacio y que, a pesar de todo el apoyo que vino del gobierno, tampoco supo limpiar el Poder Judicial como se lo pedía. O sea, ahora vemos que no se hizo nada porque en versión presidencial, ahora la corrupción ha regresado, pero siempre ha existido. Entonces, ¿de qué sirvieron 4 años de sometimiento de la Suprema Corte, del Poder Judicial y, por supuesto, del Consejo de la Judicatura Federal? ¿A quién beneficia o a quién perjudica, Gerardo, esta confrontación entre el poder ejecutivo y el poder judicial? Yo no creo que beneficie a nadie. La verdad es que a la Corte, la verdad es que no le hace el daño que considera le haga. Decir generalmente que son corruptos, que son ampones, suelta. El Poder Judicial Federal lleva un proceso de años atrás que se ha ido moralizando, han ido ajustando muchas resoluciones estrictamente conforme a derecho y como muchas son revisables, no hay una corrupción generalizada cuando acudes a litigar o a presentar asuntos, pues te percatas que muchos son apegados estrictamente a derecho. No hay una opinión generalizada entre los abogados, entre las partes, de actos de corrupción en el Poder Judicial, más que solamente en el mensaje del presidente, que porque no se pliegan a sus caprichos, a sus ideas, los denostan como corruptos. Yo creo que lo que dice Pepe Ureña, en la respuesta de la ministra, su actitud sobria y sus formas y fondo en sus discursos, le ha ubicado en la verdadera dimensión a la Corte como un órgano de control constitucional y le ha dejado el papel dependenciero al titular Poder Ejecutivo. Yo creo que no lo ha minado, a lo mejor en su base,
dirección de las cosas. Y yo creo que esto agrega parados al presidente más que a la Corte. Yo creo que la ministra está, además tiene la ventaja, la ministra, de ser de carrera en el Poder Judicial Federal, además de que se alcance, es de carrera ahí, conoce todos los recovecos que tiene que conocer en un Poder Judicial, y yo creo que al final de este gobierno va a tener la Corte el papel de dignidad que está regresando la ministra, y el presidente pues seguirá convenciendo, pues es parte de su estrategia política. Sí, pero tampoco podemos dejar de reconocer, licenciado Sepúlveda, en el Poder Judicial y específicamente en los jueces, sí existe mucha corrupción. Y eso lo sufre diariamente la población. A ver, es que yo creo que hay dos ámbitos, el ámbito local y el ámbito federal. Yo creo que sí hay corrupción, evidentemente hay corrupción, a lo mejor ya no en la forma tradicional de que se pedía el estipendio y demás, pero el tráfico de influencia sigue siendo un problema muy, muy grave. Pero el Poder Judicial Federal debe de juzgarse por las miles de resoluciones que dictan todos los días en el país. Y muchísima gente encuentra en el Poder Judicial pues la tabla de salvación para salir de problemas, para evitar injusticias y todo aquello. Entonces, digo, yo sí creo que hay que reconocer que hay corrupción, pero yo no creo que sea generalizada de ninguna manera, ni que sea de alguna manera, escandalosa. Y aplaudo 100% la actitud de esta señora, de la actual presidenta, que vino a enderezar el papel verdaderamente vergonzante del ministro Saldívar, que sí se puso de tapete y vaya, generó toda una serie de abusos con su inacción, el haber echado a dormir muchas resoluciones con las que se hubiera podido poner coto a muchos de los abusos. Yo creo que sí es francamente delincuencial. Pero aquí el ataque contra la Corte es muy grave, porque el ataque va en contra el Estado de Derecho, con su declaración de guerra de que no me digan que la ley es la ley. Esa es una declaración en contra del Estado de Derecho. Es buscar tener un espacio totalitario, y que no me venga a mí con el cuento de que quiere arreglar la Corte cuando manda de ministra a la esposa de Ortiz Pinchetti, que vaya, es una verdadera nulidad total. Y el caso de Yasmín, vaya, ya para que lo comentamos en ese sentido, o sea, cuando le tocó nombrar incluso a un ministro de más, porque el traidor de Peña Nieto, con tal de comprar su inmunidad, le entregó la última designación que le correspondía a él, a López Obrador, en un acto verdaderamente absurdo, y le dejaron esos 4. Desafortunadamente pues, se le descompusieron, y afortunadamente para el país. Pero el ataque de López Obrador es contra el orden jurídico. A él le incomoda, le es más fácil hablar de la justicia, pero sobre todo del pueblo que está arriba de la ley y de la justicia. Por lo tanto, con él como el único intérprete de la voluntad popular. Yo creo que es mucho más profundo. Sin embargo, la dilación en las sentencias de la famosa justicia pronta y expedita, casos concretos: Rosario Robles, Juan Velázquez, José Ureña. Entonces, si eso no es corrupción, si retener a un presunto delincuente sin las justificaciones jurídicas necesarias no es corrupción, ¿qué es entonces? Bueno, por supuesto, sobre todo si es por consigna, como mencionas en el caso de Rosario Robles. Es una parte. Y en acuerdo de lo que dice el licenciado Sepúlveda, yo agregaría un dato. Si el Poder Judicial es tan corrupto, ¿por qué el presidente se enoja? Porque no caen en su corrupción, que es que el Poder Ejecutivo ordene al Judicial que actúe en tal o cual sentido. Y cuando lo hacen en contra de una disposición del
plano. ¿Por qué? Pues eso también sería corrupción, por supuesto. Ahora, si hay corrupción, ¿por qué no se castiga la corrupción? ¿Dónde está realmente el esfuerzo del gobierno por limpiar al país de corrupción? Yo no lo veo. Y siempre que hay una denuncia en contra de alguien, sobre todo si es propio, en este caso de los hermanos del propio presidente, se van a investigar a quien denuncia. En este caso, inclusive al mensajero, que es Carlos Loret de Mola, que denunció que Martín y Pío López Obrador recibían dinero. Entonces se van en contra de él. Bueno, pues eso también debiera verse como una forma de tergiversar la justicia, y si se tergiversa, por supuesto que es un acto de corrupción, porque no hay una aplicación de derecho como dice el licenciado Sepúlveda. El Estado de Derecho es eso. El Estado de Derecho es la aplicación de la ley y punto. Lo dice el refrán romano, la ley es dura, pero es la ley, y si la ley es la que garantiza la paz y la armonía en un país, pues debe aplicarse contra unos y contra otros, no nada más contra los enemigos. Olvidémonos de aquella frase que se le atribuye a Benito Juárez, ahora Dios se la dijo, no, pero finalmente se le atribuye a mis amigos justicia y gracia, a mis enemigos justicia a secas. Y ahora estamos en esa tesitura. Y bueno, ya para terminar este capítulo, a ver, caso concreto, el magistrado electoral, que decían el magistrado billetes, ¿qué pasó? Nomás se hizo un lado y no ocurrió nada, Gerardo. Y señalado. Ahora, es señalamiento, pero no hay, o sea, el tema es que todo se vuelve declaraciones y declaraciones, y ahora las investigaciones pues, no se actúan porque no hay los elementos a la mano. Así estuvo la Fiscalía General de la República, así han estado varias instancias, entonces la UIF, entonces aquí el tema es que en lugar de declarar deberían integrar la Fiscalía General de la República, pues dejar los elementos de prueba. Y con los elementos de prueba tangibles, en una campaña en medios de comunicación, por una autoridad que eche por la borda el ámbito jurídico, el ámbito de la justicia. Yo no creo que haya pura gente inmaculada. No es un tema, o sea, no es un tema general. Yo viví épocas aquí en Hidalgo donde una corrupción de algunos sectores fuerte, era un problema por decisiones judiciales, la operación del tribunal en su tiempo, ¿no? Hace 30, 40, 50 años. Ha cambiado, afortunadamente ha cambiado, ha habido acciones que han podido cambiar. O sea, así el Poder Judicial Federal. No ya gente que se despierta, que ha tráfico de abuso, yo creo que hay más tráfico de influencias que de dinero, pero yo creo que lo general no es un tema entre los que litigan en el ámbito federal. Sin embargo, yo creo que ante los señalamientos de las autoridades, pues sí debería haber algunas pruebas y algunas acciones de carácter legal que pudieran pues, frenar este tipo de actos en los poderes, ¿no? Ejecutivo y judicial. Bueno, pues tenemos tiempo y gracias, José Oreña Velázquez. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, nos vemos. No se puede fallar siempre por estar aquí. Al contrario, un privilegio. Y gracias, José Fernando. Gracias por la invitación, muchas gracias a todos que nos escucharon, gracias. Vamos despacio, porque si no, luego dicen que están ustedes de pantalla. ¿Qué pasó ahí? Bueno, buenas noches a todos. Gracias a mi compañero Jorge Martínez en Pachuca, Claudio Frío en el Antiguo. Y aquí desde la cabina periodista Manuel Silva, el Centro de las Sierras, el Equipo Transportiva. Ya estamos fuera.